Buenas noches, bienvenidos un día más a este segundo capítulo del podcast para el canal de la Bitácora de un Geek Errante. En esta ocasión estoy aquí con mi compañero Alejandro Chicaiza. Mucho gusto, me presento a Chicaiza, aquí representando. El man es un fanático acérrimo de los juegos clásicos del Zelda en 3D, entonces me colabora mucho que haya podido participar el día de hoy. Vamos a tocar el tema de cómo los juegos de diferentes tipos han tenido mucho impacto a lo largo de la cultura popular. Por ejemplo, podemos empezar con los juegos de cartas. Entonces, los juegos de carta, por ejemplo, no sé si... Pues por ejemplo, yo que crecí jugando, por ejemplo, en Windows Vista, lo que antes de descubrir el mundo de los videojuegos y todo esto, de las plataformas y demás, mi mamá me enseñó el Solitario Spider y me volví demasiadamente adicto a jugar Solitario Spider. Te digo que yo jugaba Solitario tipo con 6, 7, 8 años y me pegaba horas jugando. El Solitario ya era normal, nunca lo entendí, pero el Spider, ¿para qué? Le dediqué. Yo aprendí a jugar Solitario Spider fue porque cuando yo iba a visitar a mi abuela, pues ella tenía una papelería, entonces yo cogí el computador porque no tenía nada más que hacer y ahí veía que tenía Solitario Spider y una vez me metí al Spider y mi abuela me enseñó y luego me metí al Solitario normal, no entendí un serendo culo. Aquí por ejemplo tengo una cartica de Pokémon que me la dio un profesor, en la edición la pondré para que quede más detallada. Y por ejemplo con estas cartas de Pokémon pasa algo particular, o bueno, no tanto de Pokémon sino de series animadas, por decirlo de alguna manera, y es que hay muchos juegos, muchas series que tuvieron mucho merchandising por parte de las cartas, juegos físicos, lo que viene a ser Pokémon, Digimon, Bakugan también tuvo, y uno que sobre todo la rompió fue el Yu-Gi-Oh! Que el Yu-Gi-Oh! Prácticamente es, tanto en la propia serie animada, es a base de cartas. Sí, o sea, a pesar de que todos esos juegos tuvieron un impacto, hacemos énfasis en el tema de las cartas porque todos entendemos que el uso de las cartas como método de diversión de juego es milenario. O sea, estamos hablando de que estos son cosas que llevan con otros más de 200, 300 años. Y de entender que, por ejemplo, cómo fue evolucionando, cómo ese impacto en los videojuegos, que primero era al azar y después el momento de llegar con ese tema de Yu-Gi-Oh! En la serie y su importancia de que las cartas tenían poder y podían reaccionar ante los ataques, marcó pues un antes y un después. Por ejemplo, si nos vamos al tiempo de ahora, estas creo que se llama LOL Tactics, que es casi lo mismo, sí, que es de Riot, o también algo con Hearthstone, Cobblestone. Son juegos que siguen la misma fórmula o mecánica que se ha utilizado, pero es más actual, es para más a la cultura nueva que se ha generado en este tipo de juegos. Por ejemplo, algo muy particular es que en juegos, por decir más o menos recientes, lo que viene a ser el The Witcher 3 tiene su propio sistema de juegos, que sería el Wind. Y pues al principio el Wind, uno, pues como todo, uno tiene que aprender a maniobrarlo y toda la vaina, pero por ejemplo en mi caso, yo aprendí a tener una baraja casi imbatible. Entonces, pues es curioso que incluso un juego tenga su propio sistema de juego dentro de ese universo y tiene mucha relevancia. Algo muy curioso que nos tocó ver a nosotros dos que crecimos en el mismo colegio fue que nosotros teníamos una profesora de religión y algo muy llamativo era que una vez nosotros llevamos estas carticas, creo que fue de Bajo Terra o de Pokémon, la verdad no me acuerdo. Sí, fue una serie que en ese momento tenía un alto impacto. No creo que haya sido Pokémon porque pues... Creo que sí era Bajo Terra. Sí, me parece que fue Pokémon, no fue porque en ese momento pues ya íbamos como en la quinta generación, ya no era lo más interesante en el momento y lo que estaba en su momento era Bajo Terra. Lo curioso fue que bueno, nosotros llegamos, nos pusimos a jugar con esas cartas, la profesora nos vio jugando con eso, no me acuerdo si fue en el salón o en el patio de recreo, y nos va dando una reflexión, la cosa más impresionante, una moraleja personal de
de cómo ella tenía un familiar que tenía una hija y que un día simplemente dijo: esas cartas son del diablo, las tiró al fuego y mágicamente las cartas se pusieron azules, el fuego se puso azul. Honestamente, yo lo primero que pensé cuando ella contó eso fue: parce, esa vaina tiene algún químico, algo de cobre, vaina del estilo. Sí. Y la profesora pues ahí se comió su cuento, pero pues es lo que hay. Eso, o se unieron los astros y efectivamente invocó algo. Puede haber sido, no sé, un Charizard, un Mega Charizard que da vaina azul. Y pues bastante curioso, la verdad. Sí. Pero pues la profesora caía bien dentro de todo. La cuestión es que, bueno, eso por lo menos en los juegos más físicos. Ya juegos un poco más digitales, hay que tener, por ejemplo, un registro de lo que vienen a ser los clásicos que marcaron toda una generación. Lo que viene a ser, por ejemplo, el Doom, lo que viene a ser el Duke Nukem, lo que viene a ser, ¿qué otro juego así clásico? Los Marios y los Zeldas originales en 2D. Sí, también que otros tipos de juegos tuvieron su grado de impacto. Los Zeldas, el Mario fue de mucha importancia, el Mega Man, el Sonic. ¿Verdad? Mega Man. O sea, son juegos que marcaron un antes y después, por fuera de la experimentación que tuvieron en su medio de reproducción, que en el momento eran la Famicom, la Sega Genesis, Sega 2000, Sega 3000, la Atari, la Dreamcast, GameCube, NES. Pues dejando de lado que exprimían o llevaban al máximo el potencial de la consola donde se utilizaba. Se esforzaban en hacer el juego bien. Sí, a pesar, ya era muy difícil encontrar un glitch o un bug. De hecho hay algo muy puntual en cómo evadían estos bugs, o bueno, estos glitches, para evitar que los jugadores se pasaran de listos. Y es que, por ejemplo, en las consolas portátiles de Nintendo, por ejemplo en el primer Zelda, había algo muy curioso, y era que, por ejemplo, las flechas de movimiento abajo tenían un puntico que servía como eje. Algo muy curioso era que si uno le quitaba este puntico y uno oprimía izquierda y derecha al mismo tiempo, el personaje se glitchaba y podía atravesar paredes. Entonces es curioso cómo utilizaban estos medios ya ni siquiera digitales sino físicos para evitar estos errores. Sí, o sea, la experimentación en el campo de los videojuegos ha venido creciendo, y a pesar de que al día de hoy hay ciertas compañías que prefieren publicar un juego muy incompleto, hay otras que ante su vasta experiencia intentan seguir sacando productos de calidad, a pesar de que hay veces que se les suceden fallos. Pues hay unos que los fallos son más o menos accidentales, es decir, el glitch, por el motivo que sea, a la hora de publicarlo son accidentales, y hay otros que directamente sacan un juego sabiendo que es una basofia, como por ejemplo lo que pasó con Cyberpunk. Sí. Cyberpunk en su momento es un juego que llevaba siendo publicado, o bueno, siendo anunciado desde el 2013, y se pensaba, o bueno, se tenía la idea de que era un juego que la iba a romper al máximo por sus gráficos, su historia, su contexto futurista, o bueno, valga la ironía, la redundancia, perdón, su contexto cyberpunk. Entonces, cuando el juego salió, eso fue un desastre, o sea, eso estaba plagado de errores. Sí, o sea, mira que en este caso, hablando del Cyberpunk 2077, no podemos negar o evitar que su gran inspiración fue en los Grand Theft Auto, comenzando por el Vice City, el 3, el San Andreas, GTA 4, los universos que manejan esas consolas, dejando de lado que el Cyberpunk, hay jefes y hay armas de mucho potencial, mucho poder, siguen la misma fórmula, un mundo abierto donde puedas hacer lo que el sistema te permite hacer. Sí, obvio. Por ejemplo, algo muy curioso es precisamente todo este sistema de mundo abierto, porque lo que viene a ser, por ejemplo, el Mario 64, lo que viene a ser el Zelda Ocarina of Time y el Majora's Mask, en su momento la rompieron durísimo pegando el salto al 3D. Fue
una cosa impresionante para su época. Sí, el tema de los gráficos, que a pesar de que fuera el año en el que se publicaron, sea en el 98-99 y del 2000 al 2001, se exprimía la capacidad motora de la consola, y por eso es que lograban dar calidad en sus productos. Sí, la verdad es que sí, por lo menos algo que pasa, o bueno, tomando el mismo caso de Cyberpunk, dentro de todos los errores que cometió y todo ese problema, después de un tiempo sacaron una actualización, un parche que pesaba 40 gigas, y pues independientemente de si eso era para consola o para PC, 40 gigas es un peso increíble. Sí. Y lo irónico era que no solucionó casi nada. Decía que tenía la solución a 1000 y pico de errores, pero pues el juego seguía todo glitchado. Entonces ya últimamente sí lo dejaron bacano, y fue sobre todo con la salida del DLC, el Phantom Liberty, que ahí sí solucionaron muchos errores. Pues a día de hoy sigue teniendo como muchos juegos, pero ya es más jugable. Sí, tuvo su resignación, o sea, el momento en que Cyberpunk tuvo su gran acogida, fuera de su momento de lanzamiento, porque para que generó mucho hype, mucha expectativa ante el juego que se estaba realizando, fue cuando se sacaron la serie. Se entraron mucho en el tema de que la serie es muy buena, se puede considerar una de las mejores series del 2022. Sí, creo, más o menos me parece que salió. 2023, es que como vamos con la velocidad del tiempo, yo creo que ya es difícil encontrar el año en que se creó. No, y lo curioso es que de hecho la serie tiene algo particular, y es que se basa un año antes del juego, entonces exacto, le da como cierto trasfondo previo a lo que viene a ser el juego. Y obviamente después de sacar la serie metieron unas actualizaciones pequeñas al juego, agregando cosas puntuales como un corto del primer capítulo, el arma de Rebeca, que está por el parque central de los peces. Entonces son cosas muy puntuales. Sí, en este caso se puede decir que la serie ayudó a unir cabos que el propio juego no dejó unirse solos. Sí, básicamente la serie fue la que revivió al juego. Sí, y afortunadamente fue para mejor. Por ejemplo, casos muy puntuales de juegos que han estado con la sociedad a lo largo del tiempo sería, por ejemplo, lo que viene a ser la saga de Fallout y la saga Grand Theft Auto, que Grand Theft Auto en su momento la rompió durísimo, porque pues en cierto modo tú tenías la libertad de, en lugar de tener el típico mundo abierto donde vos eras el bueno, en Grand Theft Auto vos literalmente sos un ladrón de autos. Sí. De ahí el nombre. Entonces pues a día de hoy Grand Theft Auto da mucha más libertad, especialmente esperando con toda la expectativa del mundo lo que viene a ser el Grand Theft Auto 6, que estaba muy próximo a salir, pues dicen que saldrá el próximo año, ¿no? O a finales de este. Pues se dice que va a salir este año, más o menos entre mediados y finales de año, pero es algo muy llamativo juntando en cuenta que prácticamente todos los GTA han tenido una distinción de más o menos unos 4 o 5 años entre cada juego. Y ya del 5 al 6 ya han pasado casi una década, bueno, más de una década ya. Sí, la verdad sí, o sea, eso se ve como en la calidad o digamos las ideas frescas que tenían las compañías al momento de generar sus juegos. Por ejemplo, ya que mencionas el tiempo de los tiempos de desarrollo, fuera porque tenían una idea preestablecida o porque directamente sabían lo que querían impactar o generar, los tiempos eran cortos, a diferencia de lo de ahora, que se demoran más de 5 años en sacar. No solo eso, sino que por lo menos es bien sabido que lo que hizo que GTA V estuviera relevante durante tanto tiempo fue prácticamente el online. Es decir, cada pocos meses agregaban contenido, y más o menos cada año y medio agregaban una actualización importante para añadir, no historia, pero sí una misión súper importante, otro golpe. Otro golpe, los DLCs de los carros futuristas y todo eso. Digo que el mayor impacto que generó GTA fue de reinventar hasta cierto punto en lo que son los mundos abiertos y el tema de las movilidades, características del personaje.
fue la capacidad de hacer la conexión con otros jugadores, en este caso en online, porque la historia es muy buena, las bases son muy sólidas, gente que le puede gustar más o menos porque tienen mayor o menor historia, a diferencia de los otros GTAs que son prácticamente cine, no lo podemos negar. La verdad, desde el Vice City hasta el GTA 4 tuvieron unas historias muy buenas. El GTA 5 no se queda atrás, tal vez se puede decir que bajó un poquito de calidad, pero no se puede obviar o tapar el sol con un dedo y que el impacto del online sí fue muy alto. De hecho, algo muy curioso es que incluso los propios jugadores crearon su modo online para el GTA San Andreas. Sí. No me acuerdo en este momento el nombre, pero pues prácticamente era el GTA V de su momento, que agregaba funciones de roleplay donde uno era policía, médico, bombero, lo que sea, las típicas pistas deportivas, carreras, todo eso. Entonces, pues para su época, que pues el GTA San Andreas salió en el 2004, y creo que el GTA San Andreas Online lo sacaron como a los 4 o 5 años más o menos. Y al día de hoy la sigue rompiendo. Y a día de hoy todavía hay mucha gente que lo juega porque pues por un lado es un juego muy icónico y por otro lado pues ya tiene un impacto muy presente en la sociedad. Yo digo que en parte Rockstar lo hubiera rompido más o generar un gran impacto, sacar más provecho, si hubiera hecho ese ansiado sexto, séptimo, octavo DLC sobre la primera historia del San Andreas, porque no hay que obviar que el mapa de GTA V es San Andreas, sí, dejando de lado que falta las aventuras y San Fierro, pero es San Andreas. De hecho, creo que en el propio GTA V hay una explicación que se dice que hubo una inundación y eso fue lo que se tragó prácticamente las aventuras de San Fierro. Pero, por ejemplo, otro juego que tuvo mucho impacto y a día de hoy lo sigue teniendo, y creo que lo ayudó a revivirlo también fue su propia serie, que sería la saga Fallout. Sí. Es decir, el concepto de lo que viene a ser un mundo que es tecnológicamente más avanzado al nuestro, pero con una estética de los años 60, y que prácticamente todo su universo funciona en torno a la energía nuclear. Y posapocalíptico, hay que decirlo. No, sí, pero por lo menos... Literalmente es posapocalipsis porque ya todo lo que pudo salir mal ya sucedió. De hecho, el primer juego creo que sucede unos 120 años después de la caída de las bombas. Canónicamente hablando, se dice que el primer juego, de hecho, pues no hablando, es el primer juego en salir del refugio, sería el Fallout 76, que surgió creo que unos 20 años después de la caída de las bombas, lo cual es demasiado reciente. Sí. De ahí está el Fallout 1, el 2, el 3, luego creo que está ¿cómo es que se llama este? El New Vegas, el 4, y por último está la serie. Así como por línea general, obviamente no hay que negar que hay varios Fallouts que salieron durante el transcurso. Por ejemplo, por dar nombres, el Tactics y el Brotherhood of Steel. Digo que el impacto que tuvo el Fallout, dejando de lado que Bethesda, que es la compañía en primaria, o sea, pues los creadores originales del Fallout 1, 2 y New Vegas fue Obsidian, y ya de ahí lo compró Bethesda. Exacto, pero digamos que el mayor impacto, lo que tuvo la gran acogida y más que renacer, su proyección hacia el mundo fue su originalidad en el tema de la toma de decisiones, y que dependiendo de cuáles son y los porcentajes, porque hay que negar que ciertas opciones tenían, según tus características de tu personaje, tenían más opciones de que pasara algo muy bueno o algo muy malo, y al darte la probabilidad de cambiar la historia con tan solo tomar una decisión, eso marca mucho la diferencia, porque se puede decir que casi la misma vida real. Sí, la verdad es que sí, y de hecho, como te decía antes, creo que lo que más impacto tuvo fue esa idea de vamos a hacer nuestro mundo real, pero con la pequeña diferencia de que ellos siguieron utilizando los tubos de vacío en lugar de los transistores. Sí. Entonces, claro, esto fue prácticamente un cambio drástico, es poco, porque ellos dijeron, pues vamos a utilizar la energía nuclear como energía y no como arma.
y de hecho según el propio lore de ese juego se quedaron sin petróleo y pues de ahí todo el desarrollo de la energía nuclear. Vamos a tomarnos una pequeña pausa para la publicidad de los comerciales. Que volvemos de acogida que puede tener con el jugador, porque fuera de tomando de referencia a un youtuber que seguimos también mucho, Pondré el canal en la descripción, llamado Sorelag. Él hizo un video donde llama este juego como el juego ruso definitivo. ¿Por qué ruso? Porque uno de los creadores es ruso. bueno, uno de los participantes en la creación, realmente el creador creo que es australiano, y de hecho el man empezó el juego haciéndolo solo, simplemente el man era un guardia de seguridad y dijo quiero hacer un juego. En sus tiempos libres cogía libros, se empezaba a ver cómo programar y ahí el man fue tirándole maña hasta que en un momento dado Steam sacó una oferta, o bueno, un evento que se llama Steam Green Fest o algo de ese estilo, en el que impulsaba los juegos pequeños y el man dijo postulémonos, le fue bien y el día de hoy lo tenemos en nuestro catálogo como el juego definitivo. Es un juego que sus mecánicas, su historia, su contexto es demasiadamente llamativo. ¿Por qué eso? Por el hecho de que muestra la historia de personas, ni siquiera protagonistas, son personajes que uno les crea su propia historia. Usted inicia inicia partida con cualquiera y usted es literalmente el primer muerto de hambre que el sistema eligió. Exacto. Y usted puede personalizar lo que tenga esto y lo otro, o de qué raza es, o le va a traer cosas buenas como malas. Y habla mucho hace también una retrospección a lo que es la raza humana, en el sentido de que sí, hay humanos, entre ciertas comillas, en ese juego. Hay algo que sí es verdad, es que la historia se basa en el tercer imperio, que quiere decir que ya pasó el primero y segundo imperio. ¿Qué pasó? Digamos que autodestruyeron por su propia codicia, y no tan solo con eso, sino que a partir de los mitos y leyendas y todo lo que es el contexto histórico del juego, hay dioses. Uno es Okran y el otro es Narco, que Okran es todo lo bueno para los fanáticos religiosos y Narco es todo lo malo para la gente, digamos, normal que no es fanática. Hasta ahí lo vamos a dejar con el juego para no hacerles más spoilers. La verdad es que el juego es muy bueno. Si tienen la oportunidad les recomendaría jugarlo. Creo que actualmente están en en ofertas de primavera. Cuando lleguen las ofertas de verano o en Navidad, el juego también queda a muy buen precio, más o menos unos $3 cuando se queda en oferta. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a mi compañero por haber asistido el día de hoy. A ti por invitarme y a ustedes por vernos. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo hasta el día de hoy. Estén atentos para el tercer capítulo.